Buenas tardes, soy su profesora Evelyn Samayoa y ahora el tema que vamos a ver son simetría de las figuras geométricas. Vamos a definir primero nuestra actividad de presaberes. Vamos a tomar nuestra hoja que tenemos a la mano y un lapicero. Ahora ustedes van a doblar por favor a la mitad su hoja. ¿Esto con qué fin? Porque vamos a crear nuestra línea de división. ¿Ya dibujaron? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En medio de donde está la línea vamos a dibujar cualquiera de estas figuras que tengamos acá, ya sea la carita, la flecha, la letra A, el corazón, el pentágono, cualquiera de estas figuras, siempre y cuando teniendo en cuenta que la línea de en medio tiene que ser exacta, o sea que no puede haber un lado más grande que la otra. Dibujémosla por favor. Muy bien. ¿Y sabían que ahí nosotros creamos un eje de simetría? Quiere decir el eje que divide a las figuras en sus partes iguales. Ya realizamos, ya comprendimos entonces qué es un eje. Ahora vamos a ir ya con su concepto específico. Vamos a ver a qué le llamamos nosotros simetría. Es un rasgo característico de formas geométricas, sistemas, ecuaciones y otros objetos materiales o entidades abstractas relacionada con su invariancia bajo ciertas transformaciones, movimientos o intercambios. Hay tipos de simetría como las que vamos a ver a continuación. La primera se llama simetría de rotación. Es el giro que experimenta todo motivo de manera respectiva hasta que finaliza consiguiendo la posición idéntica que tenía al principio. Por ejemplo, vamos a ver esta figura geométrica. Si nosotros rotamos esta figura, como tiene la misma cantidad de lados y del mismo tamaño, no va a afectar en la manera que nosotros la cambiamos, siempre quedará de la misma manera. Sin embargo, en el segundo ejemplo tenemos un triángulo donde sus lados no tienen la misma medida. Por ejemplo, si nosotros le damos la vuelta, estos no van a tener la misma, van a quedar de diferente y por lo tanto no es por rotación. Vamos a ver el siguiente, que nos dice simetría de abatimiento. En este caso lo que se logra es dos partes iguales de un objeto concreto tras llevarse a cabo un giro de 180 grados de una con respecto a la otra. Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, es totalmente igual porque no se cambió rotundamente e incluso cambiaron solo los colores. El siguiente es la de traslación. Este es el término que se utiliza para referirse al conjunto de repeticiones que lleva a cabo un objeto a una distancia siempre idéntica del eje y durante una línea que puede estar colocada en cualquier posición. El siguiente tipo de simetría es de ampliación. Se emplea para dejar patente que dos partes de un todo son semejantes y es que tienen la misma forma pero no un tamaño igual. Por ejemplo, nos damos cuenta que este cuadrado viene de lo más grande a lo más chiquito y por lo tanto por eso se le llama ampliación. Y vamos con la última, que se llama bilateral. Es la que permite que se obtenga un retrato bilateral que tiene como esquina dorsal un eje simétrico. A los lados de este aparecen formas iguales a la misma distancia de él, que serán las que permiten crear ese citado retrato. Si se dan cuenta, prácticamente la figura queda totalmente igual, lo único que uno está del lado derecho y la otra está del lado izquierdo, por eso se le llama bilateral. Ahora vamos a pasar en el tema de matemáticas. Aquí sí estamos hablando de geometría directamente, pero no solo en las figuras geométricas nosotros podemos encontrar. En matemática dice que se puede decir que un objeto matemático es simétrico con respecto a una operación matemática dada si cuando se aplica al objeto esta operación conserva alguna propiedad del objeto. El conjunto de operaciones que conservan una propiedad dada del objeto forman un grupo. En general, todo tipo de estructura matemática tendrá su propio tipo de simetría. Los ejemplos incluyen funciones, pares e impares en cálculo, grupos simétricos en álgebra abstracta, matrices simétricas en álgebra lineal y grupos de Gauss. Es la teoría de Gauss. En estadística, la simetría también se manifiesta como distribuciones de probabilidad simétrica y como asimétrica, la asimetría de distribución. Para comprender un poquito más de qué es simetría, porque ya hablamos muchos conceptos técnicos, vamos a vernos y compararnos con nuestras manos. Levanten sus manos la derecha y la izquierda.
¿Por qué son simétricas? Si se dan cuenta, esto va a tener una simetría parcial. ¿Qué significa? Que no van a ser totalmente iguales. ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias que tenemos? Las diferencias es de que, por ejemplo, nuestras huellas dactilares no son las mismas. Cada dedo tiene diferente huella dactilar. Por ejemplo, puede ser que en una mano tengamos una herida o que tengamos un lunar, por ejemplo, una diferencia. Pero ¿cuáles son las similitudes? Por ejemplo, sabemos que las dos manos tienen 5 dedos, que las dos manos tienen el mismo tono de piel, que las dos manos tienen una uña en el dedo, o sea, me refiero a cada dedo tiene una uña. A esto nos estamos refiriendo nosotros con simetría. Van a tener aspectos similares o cuando es simetría totales porque son totalmente iguales. A eso nos estamos refiriendo y ya lo relacionamos con nuestro cuerpo. Una regla principal es que si queremos saber si una imagen presenta simetría respecto a una recta y la tenemos en una hoja de papel, solo tenemos que doblarla por la recta o, por decirlo así, por la mitad. Lo que hicimos al principio, doblamos la hoja a la mitad y dibujamos la figura. Ahí nosotros realizamos un eje de simetría gráfico, ahí nosotros lo dividimos. Vamos a pasar ahora entonces para conocer si realmente comprendimos este tema. El ejercicio es la siguiente hoja de trabajo. Ustedes deben de observar cuál es la simetría y unirlo con su concepto. Si es simetría bilateral, si es por traslación, si es bilateral, ustedes o por giro, ustedes deben de identificar a qué simetría nos están dando y unir con una línea. Y como segunda serie tenemos que ustedes van a observar cuáles son las figuras que sí tienen un eje de simetría. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta en la primera figura, la que está acá, ustedes dan cuenta que el eje de simetría no está donde debe. Miren, ¿por qué? ¿Por qué no está donde debe? Porque la línea está dividiendo un lugar más grande que el otro, por lo tanto no pertenece a este eje de simetría. Entonces ustedes deben de colocar, como dice acá, observa detenidamente las figuras y selecciona el recuadro de la figura que tenga simetría a la línea de simetría está correctamente colocada. Entonces ustedes de estas figuras van a ver cuáles tienen simetría y cuáles están correctamente ubicadas y van a colorear el cuadrito, colorear una X, como ustedes lo quieran señalar, siempre y cuando estén señalando esto. Y terminando esta actividad, terminaríamos entonces con nuestra clase del día de hoy y nos miramos en la próxima.